queridas familias, vamos a estudiar en esta noche un tema que lo hemos titulado El idioma que Dios habla. En el año 2010, yo salí de Colombia hacia el Medio Oriente. La compañía para la que trabajo decidió trasladarme al Medio Oriente. Entonces, pues yo en Colombia hablaba mi español y yo creía que hablaba inglés, ¿no? Yo había hecho mis cursos. De hecho, es una anécdota que les voy a contar algún día. A mí el que me enseñó a hablar el inglés que yo hablo hoy es el Espíritu Santo. Porque cuando yo en la universidad estaba haciendo mi carrera, pues a uno le decían que uno tenía que hablar inglés para pues conseguir trabajo, ¿no? Porque esta es una carrera en la que el inglés es fundamental. Y mi papá no tenía cómo pagarme un curso de inglés. No había plata en la casa, ¿sí? El curso de inglés costaba mucho dinero. Y yo me acuerdo que una hermana me pagó un nivel de inglés y yo, desde ahí ya no hubo más dinero para inglés. Y dije, Espíritu Santo, tú me tienes que enseñar. La Biblia dice que tú das lenguas, o sea, enséñame, ¿sí? Bueno, yo me compré una Biblia en inglés. Y como a mí me encantaba estudiar la Biblia, yo empecé a estudiar la Biblia en inglés. Entonces ahí empecé a agarrar vocabulario, gramática, aparte de eso el tema me gustaba y aprendía espiritualmente y aprendía gramática y aprendía pues la estructura de la composición de frases. Pero todavía, obviamente, el listening y el speaking no era muy speaking. Entonces yo tenía unas amigas que ellas estudiaban idiomas en la universidad y vivían en el lugar donde yo vivía, que quedaba como a 1 hora de la universidad. Entonces en esa hora en el bus yo les decía que me corrigieran. Entonces yo hablaba, ellas me corregían la pronunciación. Y así fue que el Señor me enseñó a hablar literalmente inglés. Ese inglés que yo hablo hoy, usted me lo escuchará de pronto un poco taiwanés, pero es el inglés que me enseñó el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, yo llego al Medio Oriente y empieza la reunión de operaciones. De operaciones, obviamente, había una serie de personas ahí sentadas alrededor de la mesa, iban dando un reporte de operaciones, ¿no? Habían 25 nacionalidades en ese lugar. Todos, quizás, con el inglés taiwanés que cada uno traía, ¿no? Entonces empezaban a hablar los indios, los árabes, los pakistaníes. Y yo cada vez entendía menos. Un escocés, yo dije, a este le voy a entender peor. Yo dije, donde me pregunten algo, me botan. Literalmente me botan porque voy a decir, what? ¿Sí? Pura cara de what. Me iba a tocar hacer cara de what. En ese momento yo dije, pregúntale al jefe. Dios mío bendito, que no me pregunten, ayúdame Espíritu Santo. No me preguntaron nada, yo era el nuevo que me iban a preguntar. Me presentaron, my name is Guillermo, ya, eso fue todo. Y decía, Padre, ayúdame. Bueno, ¿qué pasa? O sea, yo no estaba acostumbrado a ese idioma. Mi cerebro no estaba acostumbrado a ese idioma. A los 2-3 meses, ya después de que obviamente tenía que escribir todo en inglés, mi jefe me hablaba en inglés, tenía que hablar yo en inglés, presentar en inglés, hablar con los clientes en inglés, hacer una llamada en inglés, ya a 2-3 meses de veras que ya fluía la cosa. Y después ya fue fluyendo, ya me sentía muy cómodo, ya chévere. Pero si uno no habla el idioma, uno la va a pasar muy mal. El Señor tiene un idioma que yo necesito saberlo para entender las cosas de Dios, porque si no, yo no voy a entender las cosas de Dios. Hoy vamos a estudiar cuál es el idioma en el que Dios habla y cómo usted y yo debemos entrenarnos para aprender el idioma en el que Dios habla. Obviamente, si yo quiero entender las cosas de Dios, ¿verdad? Si yo quiero comprender las cosas de Dios, que es una cosa que es vital en su crecimiento espiritual y en su vida. Porque Dios habla en su idioma y me da ¿qué? Instrucciones. Me revela cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que yo haga. Entonces, así como estaba yo cuando me fui al Medio Oriente, quizás uno cree entender las cosas de Dios y cree entender el idioma que Dios habla. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Entonces, vayámonos primero a Juan 8:43, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan 8:43.
Juan 8:43. Entonces fíjense lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:43. ¿Cuál era el contexto? El Señor Jesucristo se reúne con los maestros de la ley de aquella época y con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley? Las personas que conocían la palabra de Dios en la época. Eran los que más conocían la palabra de Dios de aquella época. Que en la palabra de Dios de aquella época era básicamente lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. En la época el pueblo judío se regía por la ley mosaica, por el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos conocían eso. Entonces el Señor Jesucristo hablaba con ellos y ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo hablaba. De hecho le refutaban, de hecho lo perseguían, de hecho intentaban un complot para darle muerte, porque no lograban entender las cosas que el Señor hablaba. Entonces mire lo que dice Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Entonces claramente el Señor les decía, ustedes ¿por qué no entienden mi lenguaje? Entonces el Señor Jesucristo habla un lenguaje que yo lo tengo que entender. Y es el lenguaje que habla el Espíritu Santo de Dios, que es el que mora en usted y en mí, y es el que me permite a mí entender las cosas de Dios. Es el mismo lenguaje que habla el Espíritu Santo. Y ese lenguaje no lo entendía la gente cuando Jesucristo hablaba. Hablaba que las cosas que usted hoy y yo leemos en el Nuevo Testamento. Que hoy en día uno las estudia, uno las lee, uno las entiende, ¿cierto? Se las explican a uno y uno las entiende. Ellos no lo entendían en aquella época. Y yo tengo que estar seguro de que yo entienda las cosas que Dios habla, las cosas que Jesucristo me habla. Y básicamente Jesucristo habla y el Espíritu Santo de Dios hoy en día habla que la palabra de Dios que es una misma. Y no, en ella no hay mudanza ni sombra de variación. Es la misma palabra que el Espíritu Santo de Dios ha hablado por la eternidad y va a seguir hablando. Es esta. Entonces, esto que está aquí escrito es un idioma. Es el idioma en el que Dios habla y el cual usted y yo tenemos que entender cuál es la forma de capacitarme y entrenarme para entenderlo. Mucha gente dice, es que yo no entiendo la Biblia. Es que yo la leo y no la entiendo, ¿verdad? Esa es una cosa que uno lo escucha comúnmente y quizás a uno le ha pasado. Que uno va y lee y uno dice, no, yo no entiendo esto. O va y lee algunas cuestiones del Antiguo Testamento y como que le chocan como con el estilo de vida de hoy en día, como que no cuadran. Entonces se vuelve confusa. Precisamente ¿por qué? Porque yo no entiendo el idioma en el que Dios habla. Entonces el Señor Jesucristo decía, mire, ustedes no entienden mi lenguaje. Primera de Corintios 2:14. Y vamos a ir viendo por qué es que no se entiende el lenguaje de Dios, el idioma de Dios no se entiende. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que él abrió en Corinto. Entonces dice así, Primera de Corintios 2:14. Escuchen esto. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Entonces dice, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habla en un lenguaje espiritual. Entonces el que no es espiritual no puede recibir ese idioma, habla otro idioma diferente. En algunas de las otras versiones que ustedes tienen por ahí, en la Reina Valera, léelo por favor, alguien que tenga la Reina Valera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice ahí, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Esta traducción que yo estoy leyendo acá, que es la Nueva Traducción Viviente, dice el que no es espiritual. Entonces el hombre natural es aquel que no es espiritual. Es aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, una persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que no conoce a Cristo, no puede entender el lenguaje que el Espíritu Santo de Dios habla. Porque cuando yo recibo a Cristo, acuérdense que lo hemos hablado aquí, el Espíritu Santo entra a morar en mí. Y ya yo tengo entonces el traductor conmigo. Cuando yo voy a leer la Biblia, tengo el traductor en mí, que es el Espíritu Santo de Dios, que me permite entender las cosas de Dios. El lenguaje espiritual. Entonces la gente natural no percibe las cosas de Dios porque para ellos, ¿qué son? Locura. Entonces uno escucha, y quizás usted ha escuchado, yo he escuchado a gente que dice que estas cosas son una locura.
La gente que lee la Biblia y habla de la Biblia hoy en día está en realidad loca, que está fuera de sí, que está haciendo cosas que son ridículas, dice esta versión. Entonces mire esto que dice la versión nueva traducción viviente. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entender. Entonces, como no lo pueden entender, le suena locura o le suena ridículo las cosas espirituales. Dice, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces la cosa es bien simple. Si yo quiero entender el idioma de Dios, que es el lenguaje de lo espiritual, yo tengo que ser espiritual. ¿Cómo soy espiritual? Teniendo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cómo tengo el Espíritu de Dios en mi vida? Reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Método fácil, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo recibo a Cristo como Señor y Salvador? Muy sencillo, lo invito a mi vida. Le digo, Señor Jesucristo, ven a mi vida. Te invito a mi vida, te invito a mi familia, te invito a mi relación de pareja, te invito a mis hijos, entra a mi vida. Te cedo el control de mi vida. Ya no quiero yo estar en el timón de mi vida. Quiero que tú timonees mi vida y me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Háblame. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero saber tus cosas. Entonces el Señor Jesucristo entra a su vida y empieza a crecer usted espiritualmente por el alimento de la palabra. Entonces ya vamos viendo tips. Cómo entender las cosas de Dios, cómo comprender las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo que me habla. Y vamos a ver entonces el proceso de entrenamiento que Dios utiliza y ha utilizado en la Escritura para entrenar a la gente a que aprenda las cosas de Dios. Vayámonos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 17, del 18 al 20. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 17. Del 18 al 20. Vamos a leer en Deuteronomio unos versículos muy interesantes del proceso de entrenamiento que Dios le hacía en aquella época a las personas para que conocieran la palabra de Dios y aprendieran el idioma. ¿Sí? 17 del 18 al 20. Entonces, cuando nosotros aprendimos a estudiar, aprendimos la lengua que hablamos hoy, que es el español. Algunos hablan inglés o portugués, otros idiomas. Aquí hay varias personas que hablan varios idiomas. Deuteronomio 17 del 18 al 20, había que practicar. Yo me acuerdo que me ponían a hacer planas con las palabras para agarrar la gramática en el colegio cuando uno estudiaba su inglés básico y francés. Yo estudié unas clases de francés. Entonces uno tenía que escribir para aprenderse el spelling, para aprender cómo se escribían bien las palabras. Entonces estaba relacionado también con la escritura. Hoy en día también igual, si uno va a estudiar, así sea un idioma u otra cosa, uno tiene que escribir. Lleva un cuaderno o lleva algún iPad o en algún lugar uno escribe para después mirar esas notas. La escritura ha sido fundamental en el proceso de aprendizaje de lo que usted quiere aprender, igual de la Biblia, igual del idioma que Dios habla. La escritura es fundamental. Entonces usted y yo tenemos que involucrar la escritura en mi proceso de aprendizaje del idioma que Dios habla. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Mire eso tan interesante de Deuteronomio 17 del 18 al 20. Están hablando del rey de Israel. Cuando había un nuevo rey en Israel, porque en esa época lo mataban o se moría o algo le pasaba al rey, entonces ponían otro. Cada vez que llegaba un rey tenía que seguir este procedimiento de entrenamiento para conocer el idioma de la palabra de Dios. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escuchen esto, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Entonces llegaba el rey, el gobernador de todo el país, y le caían los sacerdotes y los levitas, y le traían un rollo en blanco. Para poner un ejemplo de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, en el año 44, si mal no estoy, se descubre una serie de rollos de la época de Jesucristo y de 200 años antes de Cristo, o sea, de esta época. Ese era el iPad de la época. El rollo del libro de Isaías tiene como 6 metros de longitud. Entonces le llegaban al rey, aquí está el rollo en blanco, ¿sí? Y aquí está el rollo original que usted tiene que transcribir. Y tenía los expertos, que eran los sacerdotes y los levitas, ahí para que transcribiera bien. En esa época hacían un proceso de conteo de palabras y conteo de letra para verificar que no se comieran una palabra.
El rey podía decir, no, este versículo lo voy a quitar porque yo no lo quiero cumplir. No, ahí tenía a los sacerdotes y a los levitas pendientes, ¿sí? Él, de su puño y letra, tenía que transcribir la ley. Él, como era el rey, no le podía decir, a ver usted allá, ¿sí? Sacerdote Leopoldo, Guillermo, fulano, escríbame y me lo trae, porque es que yo soy el rey. No, así no funciona la cosa. Usted lo escribe, hermano, y nosotros lo revisamos de que lo escriba bien. Porque la única manera que usted tiene de aprenderlo y de empezar a estudiar es escribiendo. Entonces, el método de escritura es fundamental. Entonces, cada vez que usted se vaya a la palabra de Dios, en los tiempos que usted aparte para estudiar la Biblia, tenga un cuadernito. ¿Sí? Este método, si está ahí, es porque funciona. Tengo un cuadernito, un lapicito, y usted empieza a leer, y usted dice, uy, eso está interesante. Usted escribe, esto Dios me está hablando aquí, esto me gusta. Empiece a practicar escribiendo esos versículos que usted lee, y como que le saltan y como que le parecen interesantes, es que Dios le está hablando. Esos versículos que usted lee y como que se le iluminan, uy, eso tan bonito, es que el Espíritu Santo le está diciendo, hey, Guillermo, eso es para ti, eso es lo que tú quieres, yo quiero que tú hagas, que tú practiques. Entonces mire lo siguiente, decía, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos. Entonces el proceso tenía varios objetivos. Uno era que él aprendiera a través de la lectura para cumplir la palabra de Dios. Entonces la escritura se hacía fundamental. A la vez que él iba escribiendo esos versículos, los iba leyendo, iba aprendiendo la voluntad de Dios e iba cumpliendo en su vida lo que iba escribiendo. El proceso tomaba tiempo, porque esa transcripción de esos rollos obviamente era un proceso. Entonces, a medida que iba aprendiendo, poco a poco lo que iba aprendiendo lo tenía que ir practicando, lo tenía que ir cumpliendo, lo iba aprendiendo. Versículo 20, ¿y cuál era el objetivo de esto? A fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Entonces, un egómetro, ¿sí?, que es el que controla el nivel de ego, es la palabra de Dios. Entonces decía, mire, si usted escribe, lee la palabra de Dios, la aprende y la cumple, eso va a evitar que su corazón se le eleve por encima de la gente. Se le eleve por encima de la gente es que usted se crea más que alguien, que cualquier persona sobre la faz de la tierra, usted cree más que alguien, dice, uy, hermano, el egómetro está desequilibrado. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios me equilibra, porque la palabra de Dios me dice que no hay acepción de personas, que todos tenemos que comparecer delante de Dios, todos, sea quien sea, de la religión que sea, de la creencia que sea, del color de piel que sea, del país que sea, teniendo el cargo que tenga, allá tenemos que llegar. ¿Sí? Yo no sé cómo era, yo digo que es por orden alfabético. Izquierdo, Guillermo, allá me paro yo. ¿Sí? Y me sacan, hermano, a ver usted. No, es que yo era gerente de tecnología de la región. ¿De qué estamos hablando? A ver, abra la Biblia, hermano. ¿Sí? Ábrame el altar. Uy, seguí buscando, ni siquiera la sé. No, claro, mire, yo estoy en la juega. O sea, ya no le van a preguntar a uno usted cuánta plata tiene en el banco, usted cuánto le produjo a la empresa, usted cuántos idiomas habla. Usted le van a preguntar por este es el estándar, este es un manual, este es su sistema de evaluación allá. Esta es la tarea que nos van a preguntar. Entonces yo tengo que garantizar que mientras acá hago lo otro, ahora usted no vaya a decir, no, es que allá dijeron que como es la Biblia, entonces usted ya no vuelve a trabajar, no pone a leer la Biblia. No, usted siga trabajando, siga estudiando, siga produciendo y a paralelo con eso, esté aquí en la jugada, porque es que esto es lo que allá me van a preguntar, el examen que me van a preguntar. Entonces, dice que era fundamental para que él no se elevara sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Oigan esto, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Entonces, claramente, ¿qué dice? Mire, cuando usted es una persona que conoce las cosas de Dios, que las entiende, que es capaz de escribirlas, que es capaz de leerlas, que es capaz de aprenderlas, cumplirlas, sus hijos van a recibir esa herencia. Sus hijos van a vivir del resultado del estilo de vida de conocer usted las cosas de Dios, entender el idioma que Dios habla y hacer la voluntad de Dios.
Entonces ya no es que usted, es que yo soy un libre pensador y yo creo una cosa. ¿Y qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué herencia le estoy entregando a mis hijos desde el punto de vista de lo espiritual? Que eso a cada uno de nosotros los que son padres, el Señor nos va a demandar. Y la Biblia dice que el Señor nos entregó sus hijos a nosotros. Él confió sus hijos, que son de Él, en la mano suya. Que tiene hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque confía en usted. Porque cree que usted los puede guiar por el camino que los guiaría Él. Porque cree que usted les puede enseñar a ellos lo que Él les enseñaría. Entonces imagine usted el amor que Dios le tiene a usted de entregarle sus hijos. Es cuando uno dice, yo tengo que aprender, yo me tengo que capacitar en las cosas de Dios. Yo tengo que ser capaz de escribir, de leer, de aprender, de entender y de cumplir las cosas de Dios para que mis hijos reciban esa herencia. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a los que tenemos hijos. Entonces vamos viendo el proceso de entrenamiento de aprender el idioma que Dios habla. Escriban, tengan su cuaderno de revelación. Voy a tener este cuaderno, cada vez que se vaya a la Biblia, tenga el cuaderno al lado, dígales, háblame Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y escriba, empiece a escribir esos versículos, ese mensaje de la palabra, eso es fundamental. Igual aquí cuando venga puede traer su cuaderno a algún lugar donde apuntar, porque pronto viene un versículo interesante. Uy, ¿cuál era ese versículo? Lo voy a escribir porque esto me sirve para después meditarlo. Entonces va usted practicando ¿qué? La escritura. Sigamos adelante. Vámonos a, ya les digo, Marcos 8, del 13 al 21. Marcos 8, del 13 al 21. Marcos 8, del 13 al 21. Entonces, en todos los procesos de aprendizaje de idiomas, muchas veces hay problemas de traducción, ¿cierto? Que uno escucha una cosa y va y dice otra. O uno escucha una cosa y entiende otra. Eso puede pasar. En este mismo país donde estaba cuando les conté del Medio Oriente, uno de los clientes subcontrataba una compañía china con la que nosotros teníamos que ir a trabajar. O sea, hacíamos trabajos conjuntos. Entonces ellos eran los que estaban en ese lugar, los chinos, y nosotros teníamos que llegar ahí a hacer operaciones. Obviamente había que llegar a hablar con el chino, ¿sí? Entonces se llegaba a hablar con el chino y el chino no hablaba sino chino. Entonces pues yo de chino sí todavía el Espíritu Santo no me había entrenado. Ni al americano con el que yo iba, al norteamericano con el que yo iba, tampoco. Entonces este le hablaba en un inglés perfecto y el chino le tiraba el inglés chino. El hombre no le entendía nada y me miraba a mí que le entendía yo. Hermano, si no le entiende usted que es el gringo, ¿yo qué le voy a entender? No tengo ni idea. Entonces terminábamos haciéndole un dibujo, literal. Un dibujo, ¿dónde íbamos a poner el equipo? ¿Qué? Equipo, la bomba, puro lenguaje de los signos. Lenguaje de los signos. Entonces uno decía, guárdanos que no vayamos a hacer un problema, a este tipo no se le entiende nada. Y pura risa, ¿no? Al menos se reía el tipo, no se enojaba. Sí, eran pura risa los chinitos. Entonces, bueno, al menos el ambiente era agradable. Pero a lo que voy es que pueden haber problemas de ¿qué? De traducción. Pueden haber problemas de interpretación. Bueno, en la palabra de Dios igual. Dios le dice a usted una cosa y usted entiende otra. Le dice Montenegro y usted entiende un negro en el monte. Entonces, eso no le puede pasar a usted, eso le pasa a otras personas. Entonces, para que no nos pase, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y a quién le pasaba esto. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? De los apóstoles del Señor Jesucristo. De los que Él escogió para transformar el mundo. ¿Sí? Esos oían una cosa y era otra. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si le pasaba a los apóstoles, le puede pasar a usted y a mí. Si los apóstoles de Jesucristo les hablaba una cosa y entendían completamente lo opuesto, a usted y a mí nos puede pasar. Ellos fueron elegidos personalmente por Jesucristo para que cuando Él ascendiera al cielo, ellos fueran los que regaran la palabra por el mundo entero. O sea, eran las personas más importantes en el ministerio de Jesucristo. Entendían otra cosa.
Eso me da paz y tranquilidad, porque cuando yo entiendo otra cosa, le digo, Señor, pues somos humanos, pero yo tengo que minimizar el error. ¿Sí? Por eso tengo que entender cada vez más las cosas de Dios. Entonces miren eso tan interesante. Marcos 8, del 13 al 21. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la ribera opuesta. Entonces tomaban un barco y se iban a la ribera opuesta del mar de Galilea o del lago de Genesaret para ir a predicar del otro lado. Y eso obviamente iba el Señor Jesucristo con los 12 apóstoles y se iba la comitiva a hacer la tarea al otro lado. Versículo 14. Y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo sino un pan en la barca. Entonces ahí él tenía su célula madre, los que trabajaban, ¿sí? Y entonces a alguien le tocaba llevar el fiambre, la comida. Pues a ese se le olvidó. No sé, no dice la Biblia cuál apóstol era el que tenía, cuál discípulo tenía la tarea de llevar la comida, pues no la llevó. Y solo había un pan, que seguro alguno por casualidad lo echó en la caleta, como digo yo, en la maleta se echó un pan, y cuando estaban navegando ya, voltearon a mirar y se les había quedado el almuerzo. ¿Sí? Y obviamente yo creo que el Señor Jesucristo en algún momento le iba a decir, bueno, ¿y qué vamos a comer ahora? Se les había olvidado. Versículo 15. Y les ordenó Jesucristo diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces el Señor llega y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ojo con eso, ¿no? Tengan cuidado de eso. ¿Levadura con qué lo asocia uno? Con pan. Entonces ellos dijeron, uy, nos está hablando del pan. ¿Sí? La levadura es la que hace crecer el pan. Los panes tienen levadura. Nosotros no trajimos el pan. El Señor nos está diciendo que se nos quedó el pan. Y entonces, verso 16, y discutían entre sí de que no tenían panes. Entonces empiezan a decir, oye Pedro, a ti te tocaba traer el pan. Digo yo haciendo no, a mí no me tocaba, Juan, a ti fue, no, Judas, digo, no, yo no fui, Judas tenía la plata. Y empiezan a discutir de quién tenía que traer el pan para el almuerzo. ¿Sí? Porque no tenían la comida para el viaje. El Señor Jesucristo no les estaba hablando en lo absoluto del tema del pan. Vamos a ver más adelante. Versículo 17, advirtiéndolo, o sea, él se dio cuenta que se armó el alboroto allá. Yo creo que se retiraron aparte a la otra esquina de la barca y empezaron a decir, ¿qué pasó con el pan? Usted no sé qué. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿estos qué están hablando? Él se da cuenta y les dice, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Sí? ¿Por qué están hablando del pan? ¿De qué están hablando? Les dice el Señor. ¿Aún no reflexionáis ni entendéis? ¿Tenéis embotado vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para los 5,000. ¿Cuántos? Le dicen 12. Y cuando los 7 para los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y dicen 7 canastas. Y les decía, ¿aún no entienden? Entonces vamos a explicar esto. Entonces el Señor Jesucristo los ve allá discutiendo del pan, si nos quedó el pan, no hay almuerzo, y les dice, ustedes no entienden nada. ¿No se acuerdan que hice un milagro de la multiplicación de los panes? Que alguien tenía unos panes y unos peces, y comieron 5,000 personas y recogieron 12 canastas llenas de pan. ¿Ustedes creen que el problema es el pan? ¿No se acuerdan que hice un milagro en donde comieron otros 3,000 y comieron miles de personas? ¿No lo entienden? El tema no es la comida. El tema no es la comida, no les estoy hablando de la comida. Entonces Jesucristo les estaba hablando de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque los fariseos eran hipócritas. Ellos decían conocer a Dios, pero lo negaban con sus hechos. Decían conocer las Escrituras, pero tenían mandamientos paralelos, adicionales a lo que decía la palabra de Dios. Y eran hipócritas porque solamente mostraban ante la gente lo externo, pero internamente eran perversos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando a mí el Señor Jesucristo o Dios me habla algo, y yo tengo en la mente una preocupación, que en ese momento, ¿qué es? El pan. Entonces, ¿yo con qué lo voy a asociar? Con mi preocupación actual. Eso es humano. Entonces usted va a leer la palabra de Dios y usted está problemado financieramente, entonces
todo lo asocia con eso, ¿no? No significa que Dios no le vaya a hablar de eso, sino que tengo yo que decirle, Señor, no permitas que lo que me está ahorita agobiando, me está angustiando, me está preocupando, me lleve a mí a traducir tu palabra de una manera que no es correcta, ¿no? Y a perder el mensaje que tú me quieres llevar a raíz de algo que en realidad hoy en día es una preocupación. Entonces no dejemos que las preocupaciones nos hagan guiar el mensaje de Dios hacia mi preocupación y hacia mi angustia. En este momento los discípulos les pasó eso. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Mire, ¿por qué les pasa eso? Primero, por entrar en unas discusiones. Entonces la discusión no ayuda. Empezaron a discutir el uno por el otro, a echarse la culpa el uno al otro. La discusión no ayuda. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos contender sobre palabras. Contender sobre palabras cuando yo me engancho con alguien, a tratar de, a través de la contienda, convencerlo de que yo tengo la razón con la Biblia y que él o ella está equivocada. Ahí ya perdí el año, ¿sí? A veces entran y se acaloran las charlas, ¿no? En este tema de lo espiritual. Va poniéndose caliente la charla. Ahí usted meta la reversa, ¿sí? Usted diga, mire, yo creo que ya estamos entrando en una discusión que no nos va a llevar a ningún lado, ¿sí? Porque ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios se queda callado y el ego suyo, tratando de defender su criterio, empieza a subir la voz. El Señor no necesita que usted lo defienda. El Espíritu Santo no necesita que usted lo defienda. Dios no necesita que usted lo defienda. Entonces, si usted quiere que alguien reciba la palabra de Dios, interceda por esa persona, ore, sea de buen testimonio. Y cuando el Espíritu Santo le revele, usted háblele a la necesidad. Si usted estudia la manera como el Señor Jesucristo le hablaba a la gente, nos damos cuenta en los ejemplos de la palabra de Dios lo estratégico que era el Señor Jesucristo para llevar el mensaje a la gente. Por ejemplo, estudiando el caso de la mujer samaritana, cómo le responde, cómo le habla a la mujer samaritana y cómo ella recibe y cree en él como el Mesías. Es un mensaje maravilloso. Y entonces yo tengo que saber cuándo le digo a la gente, qué le digo a la gente, pero no puedo entrar en contienda. Entonces lo primero que le dice el Señor a los discípulos, mire, la contienda sáquenla. La contienda no sirve, la pelea no sirve. Eso no edifica. Luego le dice, ustedes no reflexionan, no entienden porque tienen embotado el corazón. Entonces, si yo quiero entender el idioma que Dios habla, tengo que reflexionar la palabra de Dios. Reflexionar la palabra de Dios es que yo la leo, si no la entiendo, vuelvo y la leo más. Le oro al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tú quieres llevar. Reflexión. Reflexiono, vuelvo y busco, vuelvo y leo. Es como rumiar, vuelvo a la palabra, vuelvo a ella, en un proceso reflexivo. ¿Con qué puedo asociar este mensaje? ¿En dónde lo podré aplicar, Espíritu Santo de Dios? Dice que tenían embotado el corazón, en las otras versiones dice que tienen el corazón endurecido, ¿sí? Entonces, una cosa que está dura se hace que insensible. Una cosa blanda, yo siento cuando me están chuzando, porque blando es carne, ¿no? Y la Biblia dice que el Señor me quita el corazón de piedra y me da un corazón de carne. Entonces la dureza del corazón está relacionada con ¿qué? Con la incredulidad, ¿sí? Yo no creo eso. Entonces cuando hay dureza de corazón por incredulidad, yo no creo lo que Dios me habla. Entonces él le decía a sus discípulos, tienen embotado el corazón, tienen el corazón endurecido, no entienden, no reflexionan, no revisan. Y ahí les dice, no recordáis lo que hice con la multiplicación de los peces y los panes. Entonces yo tengo que empezar a recordar aquellas cosas que Dios ha hecho ya en mi vida, ¿sí? Porque a veces parece que a uno se le olvidara que Dios ha hecho cosas en la vida de uno. Ha hecho milagros, ha abierto puertas, lo ha sanado, lo ha restaurado y pareciera que se le olvidó. Y él les dice a los discípulos, ¿se les olvidó ya el milagro que hice de los panes? Entonces, fundamental en todo el proceso de aprender a entender ese idioma que Dios habla, tengo que acordarme continuamente, decirle, Señor, no me dejes a mí olvidarme de dónde tú me sacaste, cuando yo estaba antes de conocer a Cristo, de dónde tú me has venido haciendo crecer en un proceso espiritual para que yo no me olvide de tus milagros, para que yo no vuelva atrás y para que yo por perder el reflexionar y el acordarme de las cosas, no disfrute
de lo que tú tienes para mí, y me enfrasque en ¿qué? En que me acabó el pan. Me enfrasque que tengo una necesidad, y todo gira en torno a la necesidad, y me olvidé de Cristo. Y esa es la naturaleza humana. Nosotros tenemos necesidades, nosotros tenemos problemas, ahí están, es una realidad, no los puedo desaparecer, pues yo no me puedo enfrascar ahí. Yo le tengo que decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esta circunstancia? Yo no tengo pan, pero tú lo puedes multiplicar. Tú puedes hacer un milagro. No tengo dinero, pero tú puedes hacer que venga dinero a mí. Necesito un negocio, necesito un trabajo, lo que sea. El Señor lo puede hacer. Entonces, pautas que el Señor va dándole y le daba a sus discípulos. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? De los mismos discípulos, que caminaban con el Señor, lo veían haciendo milagros y traducían mal el mensaje que el Señor les quería hablar. Y el Señor les hablaba duro, les decía, tienen el corazón duro, no reflexionan, no entienden nada. Porque Él tenía solamente 3 años con ellos para entrenarlos. O sea, Él tenía que darle rápido a la cosa. El entrenamiento tenía que ser rápido, al grano, certero. El liderazgo que ejercía el Señor Jesucristo era así, al grano. No podía decir, ay papito, venga, denme el pancito, yo se lo multiplico. No entiende nada, les decía. ¿Qué les pasa? Para que como que despertaran. Y dice que a veces como que no le preguntaban porque el Señor les caía, porque tenían que ponerse rápido a su proceso de entrenamiento. O sea, imagine usted 3 años para entrenar a esas personas y que cuando Él se fuera, el cristianismo siguiera. Porque ya dependía de quién, pues de ellos, obviamente por el Espíritu Santo. Tenían que quedar muy bien entrenados. En solo 3 años, yo llevo más de 20 años y todavía ando choqueando por ahí en un poco de cosas. Ahora imagínense. ¿Sí? Entonces tiene que ser como entrenamiento rápido, certero, efectivo y con cosas de que hay que decir, esto es no, esto es no, esto es sí, ya no estamos para esperar más cosas. Entonces el Señor así llevaba su proceso de crecimiento de sus discípulos. Primera de Pedro 1:10 en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:10. Bien, entonces ya vimos que tenemos que usar la escritura como parte del aprendizaje, tenemos que reflexionar acerca de la palabra de Dios, tenemos que recordar aquellas cosas que Dios ha hecho. Vamos a ver aquí en Primera de Pedro 1:10 un concepto interesante acerca del estudiar la palabra de Dios como parte fundamental para comprender el idioma que Dios habla. Entonces dice así: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Dice que aquellos profetas que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, escribieron todas las cosas con respecto a la salvación, o sea, a Jesucristo, ellos inquirieron y escudriñaron diligentemente. ¿Qué significa inquirir y escudriñar diligentemente? Estudiar. Voy a estudiar, voy a escudriñar, voy a buscar información, voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiarme un tema acerca del área, sexual. ¿Qué dice la Biblia acerca del área sexual? Voy a escudriñar, voy a inquirir, voy a investigar diligentemente porque es un área en la que yo tengo una debilidad. A ver, Señor, muéstrame cómo. Voy a estudiar acerca del área de relación de pareja porque hay la cosa como que me falta. Y escudriño diligentemente y inquiero y busco. ¿Sí? Es una cosa fundamental. Y si hay un tópico que usted tenga en particular, que usted quiera investigar, usted me dice, mire, yo quisiera investigar este tópico. ¿Qué me recomienda leer? Yo le digo así, mire, léase aquí, léase este pasaje, léase esto otro, escudriñe, inquiera. Y usted entra a esos pasajes y le dice, Espíritu Santo, háblame, muéstrame, enséñame, quiero entender lo que Dios dice de esta área de mi vida. ¿Sí? Empiece usted a ir más allá. Usted dice que estos profetas hicieron todo ese proceso de búsqueda, de inquirir, de escudriñar y de diligentemente, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías
y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ellos estudiaban acerca de la salvación. ¿Cómo es la salvación? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿De dónde va a nacer el Mesías? Y la Biblia dice que ellos, los profetas dijeron que debía nacer en Belén, ¿sí? Donde nació efectivamente, ¿no? Entonces ellos inquirieron, buscaron, indagaron, estudiaron todo eso. Después de todo ese proceso, mira, esto es tan importante, después del proceso de inquirir, escudriñar diligentemente, indagar es que, pues pregunta. Cuando yo indago es que le pregunto a alguien, oye, ¿sabes que tengo una duda con respecto a eso? Y vuelvo y le digo, como siempre le he dicho, el método de Dios es y seguirá siendo los hombres. Entonces usted va a hacer que pregunta, oye, ¿sabes que esto como que no me cuadra aquí en la Biblia? Esto lo veo raro, ¿por qué no me explicas? Entonces, aparte de que usted en su proceso personal, individual, inquiere, escudriña diligentemente, usted también indaga. Entonces usted pregunta, ¿sí? Y yo le sugiero que no vaya a Wikipedia ni a Google, ¿sí? Porque ahí puede encontrar cosas buenas como puede encontrar cosas perversas, ¿sí? Yo no sé si usted ha buscado su propio nombre en Google. Yo me busqué el mío y me aterré. Bueno, el rockero era un buen tipo, pero había otro que era por allá no voy a decir. Dios mío, bendito, que no me confundan con ese hombre. Un tipo malo, te lo digo, que Dios lo sane, lo ayude. Pero dije yo, uy, Padre Santo, un homónimo haciendo estas cosas por allá. Entonces, ahí usted se puede encontrar cualquier cosa. Entonces es preferible que usted indague aquí donde lo amamos a usted, le tenemos cariño y afecto. Y le vamos a decir, mire, le recomiendo que se estudie este material. Le recomiendo que se inscriba en el CF1 que empieza el miércoles, que ahí vamos a estudiar muchas cosas. ¿Cómo va a empezar? Le recomiendo que lea estos pasajes de la Biblia. Entonces vaya a una fuente fidedigna de la palabra de Dios. Entonces dice que, esto es tan espectacular en el versículo 2. Después de todo eso dice, a ellos fue revelado. Revelado es que el Espíritu Santo de Dios le habla a usted una revelación. Y vuelvo y le digo, no es que usted entre en un trance, ni que usted levite, ni nada de eso, ¿no? No, el Espíritu Santo se lo pone en el corazón. Usted ya lo entiende, ya lo comprende, ya lo puede aplicar en su vida, ya se le hace claro, ya entiendo esto para qué. Eso es la revelación. Pero usted primero hizo la tareita de inquirir, escudriñar diligentemente e indagar. Cuando yo soy juicioso en hacer mi tarea, que a mí me toca hacer, la revelación viene. El Espíritu Santo habla y yo entiendo lo que Él me habla porque ya sé el idioma, los slangs, los modismos, la palabra que el Espíritu Santo usa, ya sé. Me está hablando el Espíritu Santo de Dios porque ya estudié, ya inquirí, ya sé el vocabulario, ya sé la gramática. Por eso el apóstol Pablo fue una persona que tuvo una revelación única en la palabra de Dios en aquella época, aún comparado con los otros apóstoles o discípulos del Señor. Pablo era una persona muy estudiada en la palabra de Dios. Dice la Biblia que él fue instruido con el maestro Gamaliel en aquella época, que ese era, llamémoslo el maestro más importante de aquella época en el conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios. O sea, Pablo era un personaje que entrenado en el conocimiento de la palabra de Dios. Antes de Cristo, ¿no? Y con ese conocimiento mataba a los cristianos, los perseguía, los llevaba a la cárcel. Porque el conocimiento no es suficiente. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando Pablo recibe el Espíritu Santo, todo ese conocimiento que tenía se le volvió ¿qué? Revelación del Espíritu de Dios. Y empezó a tener unas revelaciones que ningún otro tiene, y por eso hizo lo que hizo y evangelizó toda Asia. Y escribió todas las epístolas que usted y yo conocemos, que están en la palabra de Dios y nos vienen a nosotros a hacer luz en esta época. Entonces, la tarea la tenemos que hacer. Ser personas que indaguemos, escudriñemos diligentemente. Entonces, versículo 12 dice, a ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces a estos profetas les es revelado que ellos no iban a alcanzar a ver a Jesucristo, sino que era una generación venidera la que iba a ver a Jesucristo y la que iba a recibir esa salvación. Y aquí hay dos puntos después de ese versículo, dice una cosa muy interesante. Dice, cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Mire, esto es una cosa espectacular. La Biblia dice que las cosas que usted y yo conocemos hoy en día, que es la salvación de Jesucristo,
el hecho de que haya una salvación a través de Jesucristo, son cosas en las que los ángeles del cielo miran y ellos anhelan penetrar en eso, anhelan saber de eso. O sea, es como si los ángeles, y esa palabra griega significa que se agachan como a mirar, como cuando hay algo y uno se agacha así a mirarlo de cerca. Dice que los ángeles miran, ¿sí?, las cosas que nosotros estamos hablando y entendiendo y escudriñando acerca de la salvación del Mesías, porque son cosas para ellos espectaculares. Porque obviamente los ángeles que están en el cielo, ellos no necesitan ser salvos. Ellos no están pasando por el proceso de creer en Jesucristo para la salvación. Nosotros sí. Entonces son cosas que ellos no saben. ¿Y las saben por intermedio de quién? De nosotros. O sea, una cosa espectacular. Y otro versículo de la Biblia dice que nosotros vamos a enseñarle a esas potestades celestiales, a esos ángeles, acerca de la salvación. Porque es que la salvación nosotros la vivimos, ellos no. Entonces son cosas espirituales interesantes para algún día profundizar en ellas. Pero a lo que voy es que esa revelación de esas cosas espirituales tan interesantes solamente viene cuando ¿qué? Cuando yo conozco la palabra de Dios. Cuando yo la estudio, cuando yo la escudriño diligentemente e indago. Entonces vamos concatenando cosas. Necesito escribir, necesito escudriñar, necesito indagar diligentemente, necesito preguntar, necesito volverme una persona que estudiosa de la palabra del Señor. En ese momento a Pablo, ¿qué le faltaba? Si él estudiaba, escudriñaba con razón. Recibir a Cristo. Recibir a Cristo. No quería él recibir. No, él no aceptaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, como la mayoría de los fariseos de aquella época, que eran aquellas personas que conocían la palabra del Señor, conocían del Antiguo Testamento, nadie lo conocía mejor que ellos, pero no aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Hasta que se le presenta a Jesucristo personalmente a Pablo camino a Damasco y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? De hecho, Saulo se llamaba él. Saulo, Saulo, dice que cae porque hay una luz de resplandor del cielo, cae al piso, queda ciego ahí, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces él le dice: ¿quién eres? Dice: soy Jesucristo a quien tú persigues. Y de una vez, ¿qué hizo Pablo? Recibió a Cristo, de inmediato. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? De inmediato, es una conversión inmediata. Él no me puso a decir: no, esto está raro, esto como que esta gente está rara, esa gente ahí, uy, no, el grupo de oración de allá de la Balboa, gente como rara. No, de inmediato creyeron que era la palabra de Dios. El Pablo que dijo: bueno, ¿qué hay que hacer? Y se fue todo ese gatón para allá, para Damasco. Ahí envió el Señor a Ananías, oró a Ananías por él, recibió el Espíritu Santo, y de ahí para adelante no lo detuvo nadie, ¿sí? Porque tenía todo ese conocimiento de la palabra de Dios, pero ahora por el Espíritu Santo se convirtió en ¿qué? En revelación. El conocimiento de la palabra de Dios es inútil, totalmente inútil, si no hay Espíritu Santo. ¿Ves? O sea, él creía en Dios, pero no en el Mesías. Exactamente. Y usted y yo podemos quizás conocer personas que sepan la palabra de Dios. Yo conozco gente que la sabe en los originales de donde fue escrita, en griego, en arameo, en hebreo. Teólogos, saben muchísimo. Han estudiado por años. Han estudiado filosofía, han estudiado teología, ¿sí? Letra muerta totalmente. Porque falta que el Espíritu de Dios, que es el que vivifica, que es el que revela y hace que todo ese conocimiento genere vida. De lo contrario, que es letra muerta, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, si no hay Espíritu Santo, volvemos al principio de lo que hoy arrancamos. Es el espiritual el que entiende lo espiritual. El natural no entiende eso. Y el natural es el que no ha recibido a Cristo, no ha recibido al Mesías. Tenga el conocimiento que tenga, haya estudiado lo que haya estudiado. Lo que hace la diferencia es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea que la clave, ¿cuál es? Es esa, y seguirá siendo esa. Entonces, dice que le fue revelado eso a estas personas. Entonces, vamos concatenando cosas, tenemos que ser más diligentes en el estudio de la palabra, en escudriñar, en entender, y precisamente por eso nosotros generamos estos ambientes de los cursos de formación, ¿no? de que las personas tengan el ambiente guiado y dirigido para que vayamos estudiando la palabra de Dios en un proceso disciplinado y también en un proceso pues no tan invasivo. ¿A qué me refiero no tan invasivo? Pues que sean solamente 2 horas a la semana, porque sabemos que usted está pues con múltiples ocupaciones y todo eso, y arrancar a estudiar la palabra del Señor. Eso es fundamental. Bueno, entonces, interesantísimo esto. Vayamos entonces ahora a Primera de Pedro,
Segunda de Pedro 3, del 15 al 17. Segunda de Pedro 3, del 15 al 17. En el Nuevo Testamento. Entonces, mientras los van buscando, acuérdense que hablamos de que existía la posibilidad de que nosotros cometiésemos errores en la traducción, como ocurrió con los apóstoles, ¿no? Yo llamo traducción pues al hecho de que el Espíritu Santo me habla una cosa y yo entiendo otra, ¿sí? Esos errores no eran tan críticos, el tema del pan y eso pues no era una cosa muy trascendente, ¿no? Ahí el Señor los enderezó y ya entendieron. Pero hay otras cosas doctrinales que sí son serias, ¿sí? Y que puede haber personas que tuercen completamente el mensaje de la palabra de Dios a cosas doctrinales que no tienen nada que ver con Dios, de hecho apartadas completamente del mensaje de doctrina sana. Hay doctrina que es sana y hay doctrina que no es sana. ¿A qué me refiero? Que no por el hecho de que se hable la Biblia es una doctrina sana. No por el hecho de que se mencione a Jesucristo es una doctrina sana. No por el hecho de que se utilicen pasajes de la palabra de Dios o tengan la Biblia en algún lugar, significa que ese mensaje es un mensaje sano. Y usted y yo tenemos que ser capaces de diferenciar quién habla palabra doctrinal sana y quién no. Si yo no soy capaz de diferenciar eso, de pronto voy a meterme en el lugar equivocado. Entonces es una cosa fundamental el entender esos errores doctrinales que pueden ser serios a través del conocimiento del idioma que Dios habla. Y cuando usted entra y escucha un mensaje de esos, como usted entiende el lenguaje que Dios habla, usted de inmediato dice, esto no proviene de Dios. Este no es el lenguaje que Dios habla. Esto está mal traducido. Esto no está bien escrito. Vámonos de aquí, hermano. Por aquí no es la cosa. Segunda de Pedro 3, 15 al 17 dice lo siguiente. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Aquí Pedro está en su carta citando ¿a quién? A Pablo. ¿Sí? Pedro conocía a Pablo y le está diciendo a sus discípulos en esa carta, mire, Pablo escribió unas cosas por la sabiduría que Dios le dio. También nuestro amado hermano Pablo escribió eso. Versículo 16. Como también habla de esto en todas las epístolas, dice Pedro, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Te mire Pedro, yo le digo, Pedro era un apóstol, un discípulo del Señor Jesucristo. Y dice, en las epístolas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Entonces eso le da a usted paz y tranquilidad también, que cuando usted entiende, usted dice, uy, ¿verdad, Señor, que estoy en pecado? Porque no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Quizás no, también Pedro no entendía algunas cosas. ¿Y sabe qué es lo espectacular de la Biblia? Que Pedro lo escribía. Toda la humanidad entera se dio cuenta que el Pedro no entendía lo que escribía Pablo. Porque esa gente no guardaba imagen. No, ¿qué dirán? ¿Usted entiende? Uf, yo entiendo todo, pura revelación. No entiende nada. ¿Sí? Entonces, si usted lee una cosa y no la entienda, apunte y venga y pregunte. Pedro diciendo que no entendía lo que Pablo escribía, porque era un tipo libre. O sea, no hay que andar guardando imagen. No entiendo. Pero si usted le pregunta una cosa que no sabe qué tiene que decir, no sé, voy a investigar a ver. Bueno, anda inventando cosas que no son, porque ¿qué dirán que es que yo que no sé las cosas? Si Pedro decía eso, no entiendo. O sea, mira, yo leí ese versículo y no lo entendí. El versículo que dice, no matarás, fíjate que no lo entendí. Uy, hermano, decía, ahí la cosa está grave, pero el Señor lo puede sanar. ¿Sí? Dios lo sana. Entonces, esas cosas pasan. Pero mire la libertad que tenía Pedro de decir que no entendía. Y aquí viene lo riesgoso de eso. Dice, hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, si no se entiende una cosa y uno o esa persona es indocta e inconstante, va a torcer el mensaje para perdición. Entonces, yo no puedo ser un indocto. ¿Qué es un indocto? In es una palabra negativa de docto, de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de saber la cosa. Entonces dice, los que no saben, la tuercen, dice. Y los inconstantes. Entonces hay dos cosas que usted y yo le tenemos que huir
es a ser indoctos y a ser inconstantes. ¿Sí? Indocto es el que no sabe, no entiende, no se capacita, no escudriña, no estudia, no indaga, el indocto. Entonces lo que le den, que lo va a comer. Y pueden estar dándole ¿qué? Una cosa torcida, errada, que lo va a llevar a perderse del mensaje sano, de la sana doctrina. Por eso es que yo me tengo que capacitar para discernir si hay algún mensaje torcido que algún indocto e inconstante se inventó y que me lo quiere meter a mí. Eso no es cierto, eso no dice la palabra de Dios. Porque usted y yo ya estamos doctos en el conocimiento de la palabra de Dios y somos ¿qué? Constantes en ese proceso. Entonces, huyan de la inconstancia. La inconstancia en la oración, la inconstancia en el estudio de la palabra, la inconstancia en buscar a Dios. Eso me va a llevar al error. Eso, dice Pedro, llevó al error a mucha gente a torcerse del camino y a hacer cosas para perdición. Versículo 17. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrado por el error de los libertinos. ¿Sí? Dice, ustedes pilas, dice Pedro, ustedes que ya saben que hay doctrinas erradas, que hay doctrinas que llevan a la perdición, guárdense de no caer al ser arrastrado por el error de los libertinos. Entonces dice uno, uy, pilas con esa cosa, pilas con esa doctrina, ojo con esta cuestión. Hay una doctrina por ahí dando vueltas que dice que pues si Dios perdona todos los pecados, entonces el pecado no existe. Entonces si yo peco, si ya Dios me perdonó todos los pecados, pues nada tiene que ver que siga pecando. Entonces imagínense, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, el error de los libertinos. Pues, hermano, pequemos, y ya Dios me perdonó todos los pecados. El pecado no existe. Entonces, cuestiones serias, ¿no? Entonces es fundamental que usted y yo seamos doctos y constantes en mi búsqueda de Dios. Y para eso uno tiene que orar. Decirle, Señor, no me dejes desfallecer, no me dejes desanimarme, porque pues uno se desanima a veces, ¿no? Todo nos pasa. Me le dan ganas de orar o de volver a la reunión, o vuelvo al punto, como nosotros todos somos diamantes en bruto, unos más brutos que otros, perdón, unos diamantes menos pulidos que otros, entonces entre diamantes nos pulimos, ¿no? Entonces usted viene aquí y el otro le raya por ahí, se ve que ni siquiera me saluda, ni me mira, ni no sé qué. Entonces usted no vuelvo, no se pegue de eso, porque entonces va a estar inconstante, se va a ir para otro grupo de oración acá del vecino, a la competencia por ahí, igual alguien lo va a rayar por allá y allá va a estar usted de iglesia en iglesia buscando el pastor perfecto que no existe, porque es Jesucristo. A ese es el que usted tiene que conocer. Y lo va a conocer estudiando, escudriñando, indagando, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Es la forma de conocer a Cristo. Dándose chance de venirse a un tiempo de alabanza, a ver qué es eso de la alabanza, Dios mío bendito, que miran es que se van a inventar, a un tiempo de oración, a una vigilia, métasele a todo eso, a conocer, a indagar, a ir más profundo en el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, espectacular. Vayámonos a 1 Corintios 2:14. No, ese ya lo leímos. Ya lo leímos. Vamos entonces a 1 Samuel 3:1, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que esto requiere práctica. Así como cualquier idioma, esto requiere práctica. Practicar hasta que uno ya entiende la voz de Dios, se me hace audible, la capturo, la comprendo. 1 Samuel 3:1. Esto requiere práctica. Primera de Samuel. Los jóvenes la están pasando de maravilla, se los aseguro. Se los aseguro, no se vayan a ir de aquí para allá, por favor. Entonces, mire, Primera de Samuel 3:1 es fascinante porque habla de que eso requiere práctica. ¿Sí? Que el aprender, el entender el idioma que Dios habla es una cosa de práctica. Usted no lo aprende de la noche a la mañana, tiene que ir practicando, voy practicando, adquiero más vocabulario, adquiero más gramática, conozco más la Biblia, voy entendiendo, voy creciendo, voy yendo más arriba. Mire esto, 1 Samuel 3:1 tan interesante. Dice, el 3:1 hasta el 11. El joven Samuel ministraba
al Señor en presencia de Elí. ¿Qué significa esto? Elí era el líder de Samuel, era el sacerdote de la época, y Samuel estaba siendo entrenado por Elí. Ministraba, era que él servía ahí en el templo bajo la tutoría de Elí, que era el que lo entrenaba. Volvemos al punto de que el método de entrenamiento, ¿quiénes son? Los hombres. Déjese entrenar, déjese dirigir, déjese enseñar, porque ese es el método que Dios usa y va a seguir usando ese mismo método. Dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra del Señor era escasa y no había visión manifiesta. Entonces dice que la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque no había búsqueda del Señor, porque no habían personas que buscaran y conocieran la palabra de Dios, y porque Elí tenía una serie de problemas que en otro tema los vamos a estudiar, en relación con sus hijos y en relación con las cosas que Dios le pedía que él hiciera como sacerdote y como padre de familia. Entonces empieza a escasear la palabra de Dios, ¿sí? Empieza a escasear en el pueblo la palabra de Dios, porque estos sacerdotes eran los que la debían llevar a la palabra de Dios. ¿Qué tan escasa está la palabra de Dios en mi vida? Si hubiese un nivel de 1 al 10, cada uno autoevalúese en la abundancia de palabra que hay en usted. Y no en lo que usted conozca, sino en lo que usted practica, obedece, y también en lo que conoce. Dice, uy, hermano, está escasa. Pues tengo que hacer algo y hacerlo rápido. Dice el versículo 2. Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en la casa del Señor, en la cual estaba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Mira, eso es tan interesante. En aquella época ellos escuchaban la voz de Dios audiblemente, ¿sí? Le dice que Elí ya estaba acostado en su aposento, y en ese momento Samuel estaba en el aposento de él y Dios llama a Samuel. Y Samuel de inmediato dice, heme aquí. Sí, es como si dijeran, Guillermo. Y yo digo, sí, ya voy. Y dice que Samuel, en el versículo 5, enseguida corrió a Elí, diciendo, heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Él creyó que lo estaba llamando, ¿quién? Elí, porque era la voz que él conocía. Él conocía la voz de su líder, que era Elí. Entonces cuando él escucha, Samuel, va rápido, corre, aquí estoy, Elí, ¿para qué me llamas? Elí lo mira y le dice, hermano, déjeme dormir y vaya usted también y acuéstese. Yo no lo he llamado. Sigamos adelante, versículo 6. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí, y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Y Elí le respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate. Entonces la segunda vez viene la palabra de Dios, y Samuel no sabía que era la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde corría? Al que él conocía, que quién era, Elí. Entonces al principio Dios lo va a llamar a usted y usted va a correr para el lado que no es, ¿sí? Por fortuna espero que usted corra para un lado santo, que venga para, ¿sí? Venga para acá o para algún lado, ¿no? Porque al principio uno no distingue la voz de Dios cuando Dios me está hablando, porque es un proceso de ¿qué? De entrenamiento, de entender el idioma, de entender el lenguaje que Dios habla. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo a todos. Le voy a cubrir entonces a usted con una venda los ojos ahora mismo. Le cubro a usted los ojos con una venda. Y digamos que entre, asumiendo digamos que está viva, su mamá. Todos tenemos los ojos cubiertos. Y su mamá habla y preguntan, ¿quién es? El único que va a contestar es usted, ¿sí? Es mi mamá. ¿Por qué? Porque sin verla, de tanto escucharla, usted la reconoce, solo por la voz. Pero a mí me dicen, ¿quién es ella? No tengo la más remota idea. Igual ocurre con Dios. De yo tanto escuchar la voz de Dios, ya si no lo vea, soy capaz de entender que me está hablando y me está dando una instrucción. Pero eso viene de ¿qué? De ejercitar mi oído a la voz de Dios. Entrenar mi oído. Samuel no lo tenía entrenado. Entonces volví a Elí otra vez.
Versículo 7. Y Samuel no conocía aún a Jehová. No lo conocía. Entonces, no entendía lo que le hablaba. Pues la palabra de Jehová todavía no le había sido revelada. Volvemos a la palabra revelación. Entonces, yo necesito la revelación de la palabra de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo de Dios para conocer a Dios. No está hablando que con el conocimiento basta. El conocimiento tiene que llegar a ser ¿qué? Revelación, que es cuando esa palabra cobra vida en mí, cobra sentido y yo la puedo aplicar a mi vida práctica y la empiezo a obedecer. En eso consiste la revelación. Entonces Samuel no tenía revelación, no conocía las cosas de Dios. Versículo 8. Y volvió Jehová a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, puesto que me ha llamado. Elí entendió entonces que Jehová estaba llamando al joven. A la tercera, su líder entiende y dice: esto es Dios que le está hablando a Samuel. Pero hay una característica muy especial de Samuel en estos tres casos. ¿Cuál fue? Que fue a buscar, a indagar. Obediente, esa es la palabra. El Señor lo llamó y él se fue. Voy a estar acostado ahí: ay, Señor, ya está como tarde. Mañana voy. Hoy es ya. A la tercera vez, porque ya también Samuel se va a poder decir: oye, pero ya este hermano me está fastidiando, ¿sí? Yo con este sueño y llamándome, y a la tercera no preguntaba nada, allá se iba, escuchaba la voz, se iba, a la tercera vez siguió yéndose, sin recriminar nada, sin reclamar nada. A la tercera le ha podido decir: oye, hermano, o sea, si me llamas, pues dime algo, no me hagas venir, calladito. Yo no sé si usted y yo nos aguantemos la segunda vez. A la segunda uno dice: oye, pero qué irrespeto, a mí no me respetan, me pasan por encima mío y me tratan mal y no sé qué. Porque el ser humano está acostumbrado a quejarse, a reclamar. Callado. Entonces, la quejabanza hay que sacarla, hay que venir a la alabanza. La quejabanza hay que sacarla. Entonces dice, ¿estábamos en cuál? En el 9. Por lo que Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Y Samuel se fue y se acostó en su lugar. Entonces Jehová vino y se presentó, y como las otras veces llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel: he aquí, yo haré... Ahí le echó un discurso espectacular. Entonces usted tiene que usar la misma técnica. Cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a estudiar la palabra de Dios, usted dígale: háblame, que tu siervo oye. Háblame, Señor, a través de tu palabra. Cuando usted se acerca a la palabra, no se acerque como si eso fuera la revista Vanidades. Usted se acerca diciéndole: háblame, que tu siervo oye. Y por siervo es aquella persona que se sujeta en servidumbre a Dios. Quiere decir que para lo que Dios me mande, allá voy yo a ir a correr. El Señor me llama y como Samuel, yo voy corriendito allá. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde? ¿Con quién? Porque las instrucciones de Dios para usted, ¿qué son? Bendición. Dios quiere para usted lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dios quiere sanarlo, restaurarlo, darle los anhelos de su corazón. Dios quiere para usted, como un papá, lo mejor. Obedezca, obedeciendo. Habla, que tu siervo oye, Señor. Háblame cada mañana que usted se despierte. Dile: Señor, habla, que tu siervo oye. Háblame a través de tu palabra. Y obviamente prenda el radio y ir a leer la Biblia. Entonces, háblame, usted sale y se va para trabajar. El radio es lo que dejó apagado. Entonces el Señor ahí le iba a hablar, no lo dejó. Tengo que ir. Habla, que tu siervo oye. Y usted va y lee. Y usted va y estudia un pasaje. Y usted empieza a escuchar la voz de Dios, a entrenar el oído a la voz de Dios, que esa es la palabra de Dios. Entrene su oído al vocabulario que Dios habla, a la gramática en la que habla el Espíritu de Dios. Y eso es una cosa indelegable. Usted la tiene que hacer. Nadie la puede hacer por usted. Entonces dice que yo necesito estar en ese proceso de entrenamiento continuo. A veces entiendo, a veces no. Usted va a estudiar la palabra de Dios, hay una cosa que no la entienda, escríbela en ese cuaderno donde usted está escribiendo las cosas y pregunte, indague. Esto no lo entendí. En algún grupo de oración una vez yo les dije: mire, si ustedes no están de acuerdo con alguna cosa de lo que yo hablo aquí, díganme. Uy, hermano, Dios mío bendito, había uno que estaba en desacuerdo con todo, ¿sí?
Que yo no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Bueno, chévere, porque pues ahí era un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, usted no está de acuerdo con alguna cosa, apúntela y tráigala, ¿sí? Y vamos a buscar, pues que el Señor nos muestre, ¿no? Si no me toca como Pedro decir, hermano, yo no entiendo tampoco, vamos a orarle al Señor, ¿no? Esta puede pasar, vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a investigar, pero no se quede con dudas, con lagunas de la palabra de Dios, porque estamos en un proceso de construir mi vida espiritual. Cada laguna espiritual que usted tenga es como si usted en su proceso de construcción dejara 2 o 3 ladrillos que no pongan la pared. Va a llegar un momento en el que su vida espiritual se le va a derrumbar, porque usted empieza a dejar vacíos en los cimientos. Ninguna duda puede quedar. Todo tiene que ser aclarado, y todo lo va a aclarar ¿quién? El Espíritu Santo. Pero indague, pregunte. Pedro, ¿qué dijo? No entiendo lo que está hablando el Pablo por allá. Pues tengo que preguntarle al Señor que me explique, que me diga. Voy a buscar a alguien, si yo no sé, pues buscaré a otro. Pero la idea es que todo debe ser aclarado. Y vamos a cerrar entonces con Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice así, búsquenlo ahí, San Juan 14, 26. Esta versión me gusta muchísimo porque hay ciertas palabras de los originales de los textos en griego que no las traduce al español, porque el significado de esa palabra es tan amplio que al traducirla al español limita todo el alcance o todo lo que se quería decir en el original. Esta es una de esas palabras. Dice, pero el Paráclito, ahorita vamos a ver qué significa eso, en sus versiones debe decir, pero el Consolador, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Entonces, ¿el protagonista quién es? El Espíritu Santo, que le enseña a usted todo lo que usted necesita saber, que le recuerda a usted todas las palabras de Jesucristo. Pero fíjese una cosa interesante que dice aquí, que me recuerda. ¿Qué es lo que yo puedo recordar? Lo que ya aprendí. Porque si no, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo de Dios si yo no he aprendido? Si soy indocto, si no conozco, porque no he escudriñado, no he indagado, no he examinado, no he aprendido. Yo tengo que aprender primero, y después, ¿qué pasa? En circunstancias X y Z, el Espíritu Santo me recuerda lo que dice la palabra de Dios. Y yo la tomo, la declaro, y las circunstancias se ajustan ¿a qué? A lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el entender la palabra de Dios, el estudiarla, escudriñarla, es fundamental en el crecimiento espiritual. Es fundamental. Es una cosa que usted debe, por el Espíritu Santo, tenerlo como una meta, un plan de crecimiento en su vida espiritual. Invierta en su crecimiento espiritual, invierta tiempo en su vida espiritual. Y esta palabra Paráclito, que se traduce ahí como Consolador, describe toda la acción del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Entonces, esta Biblia no la traduce porque le voy a leer algunas de las cosas o de las acciones del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo es el engendrador, es el santificador, es el persuasor, es el guiador, es el enseñador, el recordador, el sustentador, el dador, el mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Es el ayudador, es el intercesor, el defensor, el protector, el fructificador, el consolador. Se lo mando por email para los que están escribiendo. O sea, Paráclito es que todo el impacto de lo que el Espíritu de Dios hace en su vida. Entonces dice, mire, con todo esto, el Espíritu Santo de Dios le enseña y le recuerda todas las cosas. Usted no necesita que nadie le enseñe nada, porque el Espíritu Santo le enseña todo. Pero yo tengo que capacitarme, tengo que aprender, tengo que tener a ese Elí que me enseña, tengo que tener a esa persona a
quién le indago para garantizar que voy en el camino que Dios quiere que yo vaya. Pero la tarea la tiene que hacer ¿qué? Usted. Dios le va a poner personas que lo van a guiar, lo van a orientar, pero si usted quiere, pues dejarse orientar. Pero usted es el que tiene que hacer la mayor parte del proceso. Que ese cuando Dios lo llame, rapidito usted se para. Que ese cuando Dios le diga, usted pone atención y hace lo que Dios le manda. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Oramos? Entonces tenemos que capacitarnos en entender el idioma que Dios habla. ¿Listo? Vamos ahora, darle gracias a Dios. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta noche. Cerrar los ojos simplemente es el que usted se desconecte del mundo físico que usted puede ver y controlar con sus sentidos. Y dejar que Dios le hable. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios le proyecte ahí en sus ojos cerrados lo que Dios quiere hablarle, las visiones que Dios quiere darle, los sueños que Dios tiene para usted, la palabra revelada que Dios quiere traer a su vida. Y que sus oídos en el nombre de Cristo Jesús sean abiertos a la voz de Dios. Si hay algún impedimento, si usted experimenta que no escucha la voz de Dios, ahora usted entregue sus oídos al Señor Jesucristo. Dígale: Señor Jesucristo, yo te entrego mis oídos espirituales para que tú me enseñes a escuchar tu voz. Yo quiero aprender a oír tu voz. Y yo quiero aprender a obedecerte. Usted pídale al Señor que le enseñe a ser obediente, como vimos en el ejemplo de Samuel. Que inmediatamente Dios le llama, usted actúa, usted es obediente. Porque a través de ese proceso de obediencia viene la revelación. De un continuo proceso de obedecer lo que entiendo, porque eso era lo que Samuel entendía, que lo estaban llamando y si lo llamaban debía pararse. Eso era lo que él podía entender. Y con esa obediencia de lo que podía entender, llegó a la revelación de Dios. Entonces usted decídase hoy obedecer lo que usted entiende hasta hoy de la palabra de Dios. Lo que no entiende ya lo entenderá por la revelación del Espíritu de Dios, pero garantice que lo que hoy entiende lo obedece. Porque eso es lo que marca la diferencia entre los que tienen la revelación y los que solamente tienen conocimiento de la palabra de Dios. Así como ocurría con el apóstol Pablo antes de Jesucristo. Quizás ninguno con el conocimiento que él tenía, pero estaba completamente errado en su vida. Había torcido completamente la palabra de Dios. Estaba perdido. Hasta que Jesucristo llega y se presenta a su vida. Él acepta a Jesucristo, lo reconoce como Señor y Salvador y viene la revelación. Y viene un estilo de vida completamente diferente en el apóstol Pablo. Transforma su vida y transforma naciones enteras con el conocimiento que tenía de su palabra, del amor de Dios y del mensaje que había llegado a él por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y que entonces en el nombre de Cristo Jesús usted sea lleno del Paráclito, del Espíritu de Dios, que es el que le enseña todas las cosas. Pida hoy la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo le invito a que usted en esta noche le pida a Dios que lo llene con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que yo necesito pedir la llenura del Espíritu. Porque qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente. O si su hijo le pide un pescado, le dará un escorpión. Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pídale al Señor que hoy lo llene con el Espíritu Santo. Dígale: Señor, lléname hoy con tu Santo Espíritu. Llena mi mente con tu Espíritu, llena mi corazón con tu Espíritu, llena mi voluntad con tu Espíritu, llena mis emociones, llena mi alma, llena mi espíritu, llena todo mi ser, llena mi carne, contrólame y lléname e inúndame con tu Espíritu. Clame al Señor para que Él lo inunde con su Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús, reciba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y que entonces el Espíritu Santo en usted lo lleve al conocimiento de toda la verdad.
le capacite para discernir la doctrina falsa, la doctrina errada, la doctrina torcida de los indoctos y los inconstantes, y que lo capacite a usted para ser una persona docta y constante, una persona que escudriñe, una persona que indague, una persona que escriba, una persona que quiera crecer en el conocimiento de la palabra. Decídase, en el nombre de Cristo, decídase por usted, por sus hijos, como dice la palabra de Dios. Invertir en su crecimiento espiritual, invertir tiempo en su crecimiento espiritual, invertir recursos en su crecimiento espiritual, porque eso es lo que va a hacer trascendente su vida y la vida de las generaciones posteriores, porque esa es la herencia que usted necesita dejarle a sus hijos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos vivifica, nos renueva, nos alienta. Gracias por tu Espíritu que nos llena, nos motiva, nos pone el querer como el hacer para continuar, para deshacernos de la inconstancia y para mantenernos firmes, pese, Señor, a que queremos retroceder, pese a que hay cosas que no entendemos, cosas que nos preocupan, nos dan temor, nos entran dudas, Señor. Tú muéstranos, tú háblanos, tú revélanos, tú explícanos lo que no entendemos, Señor. Pero no dejes que retrocedamos, que volvamos atrás. No lo permitas, Señor. No permitas que haya inconstancia en nuestras vidas. Queremos quedarnos en esta noche con gratitud, Señor, y guardar este mensaje en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Llévanos a nuestras casas a hacer bendición, a hacer testimonio, Señor, en los lugares donde nos has puesto, a hacer testimonio de que conocemos tu palabra y tu amor. Nos quedamos, amado Padre, delante de tu presencia con gratitud, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria al Señor.